Hola, buen día para todos. En este momento empezamos un nuevo trimestre y empezaremos con esta guía de estudio de la escuela sabática que se titula Administrar para el Señor hasta que Él venga. La lección número 1 se titula Parte de la familia de Dios y el versículo de memoria lo encontramos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1, el cual registra de la siguiente manera: miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Antes de empezar lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, por la bella oportunidad que nos das de transmitir un mensaje de esperanza. Queremos que en este momento tú nos ayudes a compartir tu mensaje y que muchas personas, Señor, se hagan partícipes de la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Qué gran privilegio es que Dios nos llame sus hijos. Si nosotros miramos a través de la Biblia, vamos a encontrar que al principio Dios creó a Adán y a Eva y los llamó hijos de Dios. Pero después que entró el pecado, nos vamos a encontrar que el hombre se siente un poco alejado de la presencia de Dios, y ese es por el resultado de la desobediencia. Pero si miramos más a fondo, nos vamos a encontrar que lo que nos separa de Dios son nuestras propias decisiones. Y también podemos mirar que el mundo nos ofrece un sinnúmero de sinsabores y podemos caer en las tinieblas y el desenfreno de esta vida. Pero si te acercas nuevamente a Dios y te arrepientes, Dios está dispuesto a abrirte la puerta de su corazón y llamarte nuevamente tu hijo. Pero cuando miramos más a fondo, podemos mirar que las personas que se alejan más de Dios son por el amor a los bienes materiales. Pero yo te hago un llamado en este momento. Acude a Dios tal como estás y Dios está dispuesto a recibirte. Ya te decía que el amor a los bienes materiales, es decir, la codicia y el egoísmo, te separa de Dios. Pero te quiero invitar en este momento en que cuando Dios te bendiga con bienes materiales, debes entender que todo eso te lo dio Dios para que le bendigas a otras personas y sobre todo honres a Dios con tus bienes. Si miramos al principio en el jardín del Edén, vamos a encontrar que Dios, en su infinita misericordia, creyó en la pareja que había terminado de crear, es decir, en Adán y a Eva, y le dio el privilegio de administrar ese jardín. Qué gran privilegio eso es para nosotros, que Dios nos dé a nosotros la capacidad y confíe en nosotros para que administremos sus recursos. Dios le dio la capacidad a Adán y le dio la sabiduría para que como mayordomo colocara el nombre de todos los animales. Luego le dio el privilegio de administrar el jardín del Edén. También le dio el privilegio de administrar todas las cosas creadas que existían en esta tierra. También hoy tú eres llamado para ser un buen administrador. Dios te da los recursos para que tú los administres sabiamente. También te da los hijos que le pertenecen a Dios para que tú los administres. En otras palabras, eres llamado un mayordomo de Dios. Si seguimos afianzando o profundizando en la lección, vamos a encontrar que somos parte de la familia de Dios. Cuando leemos Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien toma nombre su familia en los cielos y en la tierra. Como les venía diciendo, al principio Dios creó a Adán y a Eva, y ellos dos son parte de la familia de Dios. Hoy también tú haces parte de esa familia. Y si seguimos profundizando, leemos Mateo capítulo 6, versículo 9, donde se encuentra el Sermón del Monte. Vamos a encontrar que Dios le dijo a la multitud allí reunida: cuando vayan a orar, oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Luego a los discípulos aparte, en Lucas capítulo 11, versículo 2, les dice de la siguiente manera: cuando vayáis a orar, oran de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego, después de la resurrección, el día domingo, el primer día de la semana que Jesús resucita, se le aparece a María. María, emocionada, quiere abrazarla.
Y Jesús le dice en Juan capítulo 20 versículo 17, no me toques porque aún no ha ido a mi Padre. Y Jesús le da una orden, ve a mis hermanos y a tus hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a la multitud en el Sermón del Monte, también le dijo a los discípulos aparte y también le dijo a María que él tenía un Padre y ese Padre se encontraba en los cielos. Es nuestro mismo Padre, es Jehová de los ejércitos. Si tenemos un mismo Padre y Jesús tiene un mismo Padre, eso quiere decir que Jesús es nuestro hermano mayor. En otras palabras, todos somos hermanos cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. En otras palabras, Jesús se hizo carne para pertenecer a la familia humana, para que tú y yo, al acercarnos a Dios, podamos pertenecer a la familia celestial. Cada vez que nosotros miramos en el libro de Éxodos, empezando en el capítulo 3, vamos a encontrar que Dios llama a Moisés y le da una gran misión, que ayude o lo encarga que saque a su pueblo, llama a Dios mi pueblo, que lo saque de la esclavitud. En otras palabras, todas aquellas personas que se dejan guiar y se dejan sacar de la esclavitud del enemigo que se encuentra en este mundo, hacen parte de la familia de Dios. Si el Israel antiguo fue llamado pueblo de Dios, hoy, por medio de la fe y por medio de las promesas, puede ser llamado hijo de Dios. Qué gran maravilla es que todos nosotros en esta tierra podemos hacer parte de la familia del cielo. Una sola condición: recibe a Jesucristo en tu corazón. Dios es el dueño de todo. Cuando buscamos en la palabra de Dios, Salmo capítulo 24, versículo 1, dice de la siguiente manera, me lo sé de memoria: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Si buscamos en Ageo capítulo 2, versículo 8, también me lo sé de memoria, vamos a encontrar que Dios dice, ni es la plata ni es el oro, dice Jehová. En otras palabras, todo lo que Dios te ha dado a ti, te lo ha dado en calidad de depósito. Dios te confió a ti los recursos y te confió una casa a tus hijos para que los administres de la mejor manera. Si miramos la historia del rey David, cuando David se encontraba un poco avanzado de edad, podemos encontrar en Primera de Crónicas capítulo 17, versículo 2, que David tenía un anhelo, tenía un deseo, y era construirle una casa a Jehová, un templo donde él podía adorar a Dios abiertamente. Y él le comunica este pedido al profeta Natán. Natán, sin consultar a Dios, le dice a David que siga adelante, que construya el templo. Pero Dios luego le aparece en visión o en sueño a Natán y le dice que le diga al rey David que él no está capacitado para construir ese templo, razón por la cual él había sido un hombre muy militar y había derramado mucha sangre. Pero David no se desanima. David le pregunta a Natán que qué podía hacer, si él podía participar de los planos o podía ayudar con los bienes que Dios le había dado. Natán le dice que sí. David inmediatamente empieza a juntar madera muy especial, oro, plata, bronce y todos los utensilios necesarios para el santuario. Pero lo importante de todo esto es que David, una vez que entendió que todo lo que él poseía le pertenecía a Dios, David respondió de la siguiente manera: reunió a todo el pueblo, hizo acción de gracias, agradeció a Dios y le dijo: Dios mío, todo esto que te devuelvo es porque lo he recibido de tu mano. Es decir, en otras palabras, nosotros, cuando devolvemos el diezmo y la ofrenda, cuando ayudamos a un necesitado, cuando donamos recursos de los que Dios nos ha dado a construcción de un templo, es porque Dios ya nos ha bendecido primero. Lo que Dios quiere hacer con todo esto es ayudarnos a que nosotros nos podamos desprender de las cosas materiales y podamos erradicar el egoísmo de nuestro corazón. Recursos disponibles para la familia de Dios. En otras palabras, ¿cómo nosotros nos podemos hacer amigos y herederos de la familia de Dios? Lo más importante que podemos destacar aquí es que Dios fue el primero que se desprendió
dio a su único Hijo, tal como lo registra Juan capítulo 3, versículo 16, que es un versículo que debe saberse todo cristiano y todo hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios dio a su Hijo para que todos podamos acceder a la familia de Dios. Pero hay un pequeño detalle. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 12, vamos a encontrar que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que aceptan a Jesucristo. Dios les da el poder o les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, eres hijo de Dios cuando recibes a Cristo Jesús y recibes lo que hizo por ti en la cruz del Calvario. Siguiendo avanzando en el versículo, vamos a encontrar que en Salmo capítulo 23, versículo 1, dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si te conviertes en hijo de Dios, si renuncias a Satanás, si renuncias al mundo y a lo que Él ofrece, Dios está dispuesto a brindarte todo lo que tú necesitas. En otras palabras, podemos citar un texto que lo encontramos en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Es el primer texto que me aprendí en mi carrera cristiana. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades, conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además de todo esto, de Dios brindarte la salvación a través de Jesucristo, Jesucristo vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario por ti, resucitó al tercer día, pero antes de partir al cielo, después de 40 días de estar con los discípulos, les manifestó en Juan capítulo 16 y en Juan capítulo 14 que no los iba a dejar solos, les dejó el Espíritu Santo. Es decir, si tú haces parte de la familia de Dios, nunca vas a estar solo. Siguiendo avanzando, podemos encontrar en Mateo capítulo 22, versículo 37. Mateo capítulo 22, versículo 37, dice la palabra de Dios. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y de toda tu mente. Dios te está haciendo una invitación. Dios te ofreció a su Hijo, pero en esta mañana, en este momento, quiere decirte, Dios te dice: ¿me amas tú? Dios te hace la invitación que lo ames de todo corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Pero ¿cómo podemos amar al Señor? Cuando nosotros buscamos en Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, Dios te da la respuesta. Es muy difícil amar hoy en día. Vamos a encontrar personas en este mundo que solamente te brindan cariño, te brindan una amistad porque quieren esperar algo a cambio. Dios te brindó primero un amor, te brindó el amor de su Hijo. Ahora Dios quiere invitarte a que tú lo ames. Pero ¿cómo podemos amarlo? Ya les dije que en 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 está la respuesta. La única manera que nosotros podemos demostrar que amamos a Dios es guardando sus mandamientos. Pero como nosotros como adventistas le decimos a las personas y predicamos que tenemos que guardar los mandamientos, el mundo secular y algunos protestantes nos llaman de fanáticos, judaizantes, que estamos echapados a la antigua o que tenemos un Dios castigador. Yo te quiero decir en este momento que la única manera de demostrar que tú amas a Dios es guardando sus mandamientos, incluyendo el día sábado. Tesoros en el cielo. Esta es la parte que menos nos gusta a nosotros. No nos gusta que nos toquen el bolsillo. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y los ladrones socavan y roban, sino acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estas son palabras del mismo Jesucristo. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros, hemos escuchado una historia o la hemos visto o la hemos leído de muchas personas que gastaron toda su vida acumulando bienes materiales,
tesoros en esta tierra. Pero a veces hemos visto que esas mismas personas que acumulan bienes materiales, que acumulan casas, ganado, fincas, carros, todo eso, un día mueren y dejan esas riquezas a otros, quizás a sus hijos y a veces a unas personas desconocidas. Dios te está diciendo en este momento que no acumules tesoros en esta tierra. Además, muchas personas he conocido que acumulan tesoros en esta tierra y hacen a veces un mal negocio. Quedan en la nada, quedan en la quiebra y quedan absolutamente sin nada, sin ningún artículo material. Estas personas entran en el desenfreno, entran en la desesperación, entran en la angustia. Pero Dios te hace un llamado. Te está diciendo que no hagas tesoro en esta tierra. Ahora, si tú haces parte de la familia del cielo, Dios te está invitando a que hagas parte en el cielo, porque a la final Jesús te viene a rescatar porque haces parte de la familia de Dios y te va a llevar al cielo. Pero la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer yo tesoros en el cielo? De forma sencilla. Si Dios te rescató de este mundo lleno de vanidad y este mundo lleno de egoísmo, Dios, si estás transformado, si lo amas, con los recursos que Dios te ha dado, te los dio para que esos recursos tú ayudes a sofocar las necesidades de aquellas personas que se encuentran en la extrema pobreza. En otras palabras, significa poner a Dios en primer lugar. En otras palabras, significa poner todos los recursos al avance de la obra de Dios. Dios ya lo hizo en la antigüedad. Si buscamos un ejemplo, podemos encontrar el ejemplo de Abraham. Abraham se encontraba sumergido en la idolatría, se encontraba en la perdición. Pero un día Dios llamó a Abraham y lo llamó de tierra de Ur de los Caldeos y le dijo: Abraham, te saco de esta tierra para mostrarte la tierra que te mostraré, tierra que fluye leche y miel. Si buscamos Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3, Dios llama a Abraham, le hace una promesa, pero Abraham tenía que tomar la decisión de dejar el mundo y hacer parte de la familia de Dios. Abraham acepta y Dios le dice: serás una bendición para las naciones circundantes. A todos los que te bendigan yo bendeciré, y a los que te maldigan yo maldeciré. Dios, en otras palabras, se hace amigo de Abraham. Dios va a ser tu amigo cuando tú renuncies al mundo y lo aceptes a Él en tu corazón. El mismo desafío también es para nosotros hoy. Abraham se encargó de brindar un privilegio o brindar el amor de Dios o ayudar a aquellas personas que estaban en necesidad. Nosotros también hoy somos hijos de Abraham a través de la promesa y somos hijos de Dios a través de la fe. El desafío también es para ti y para mí. Termino con esta reflexión o con esta enseñanza. Si tú renuncias al yo, es decir, al egoísmo, a pensar primeramente en ti, y piensas y cambias tu mentalidad y empiezas a pensar en Dios, y como tu corazón está transformado y está lleno de amor y piensas en las necesidades de los demás, e inmediatamente al recibir al Señor haces parte de la familia de Dios. En otras palabras, si renuncias al yo y aceptas a Jesucristo en tu corazón, inmediatamente te haces parte de la familia de Dios, y como recompensa Dios está dispuesto a darte todo lo que tiene guardado en su casa. ¿Y qué es lo que tiene guardado en su casa? Los bienes materiales en esta tierra. Dios está dispuesto a brindártelo, pero también está dispuesto a brindarte la vida eterna. Pero no sin eso, Dios también está dispuesto a brindarte una escolta de ángeles, los que le pertenecen a Él. También está dispuesto a brindarte abrigo seguro y alimento seguro. Y también está dispuesto a brindarte lo que nosotros queremos y esperamos, que es la vida eterna. Que Dios les bendiga y que Dios les llene de grandes bendiciones. Les habló Flavio Martínez. Hasta la próxima.